La locura es el ingrediente ideal que debe hacer que los hombres pongan en duda la verdad, declarada por algunos, ya que la cualidad de los estultos es ser francos y veraces. De ahí que la estulticia asegure que los reyes prefieran pasar más tiempo con los bufones que con los sabios, pues estos últimos solo hablan de temas tristes y se preocupan de hacer notar a los demás su supuesta superioridad. Y Erasmo de Róterdam entendió como buen humanista, ¿no? Se empezó a hacer cargo de esas cosas que la sociedad no quería. Decía, no puede existir la razón sin esa otra cuota de sin razón. Y escribió esta cosa que me parece magnífico, que dice que toda sabiduría, por su condición de sabiduría, es imprudente y es pariente de la locura. Y otra cosa que también lo aplicamos a veces en los conductores, lo vemos, ¿no? Dice, aquel que es demasiado prudente se vuelve imprudente y viceversa. Trabajar con los sanos y no con los enfermos, ¿no? Siempre, porque siempre tenemos y desde la práctica profesional nuestra, médica o formación que hemos tenido, siempre nos han enfocado hacia lo patológico, a la enfermedad. Siempre vemos los enfermos o tendemos, a veces inconscientes, o buscamos siempre los enfermos y no buscamos los sanos de esa persona, que es lo que son las cosas con las que hay que trabajar. Por ejemplo, un esquizofrénico. No es un esquizofrénico 24 horas por día, 365 días por año, ni de todas las áreas de su vida. Convenientemente medicado, convenientemente contenido en una terapia, seguramente va a ser una persona absolutamente accesible, que va a poder tener una vida totalmente normal, que va a poder trabajar, relacionarse con los demás, con las limitaciones de su patología. Pero la pregunta del millón sería, ¿un alcohólico no tiene también las limitaciones de su patología? Es decir, para relacionarse con los demás va a tener que ir a un evento social, pero no va a poder beber alcohol. Quiero decir, las patologías nos presentan determinadas limitaciones. Las patologías psiquiátricas nos presentan algunas limitaciones, pero también nos presentan un enorme campo de salud. El psiquiatra no da para más ya. O sea, no da para más de 1000 pacientes. O sea, la infraestructura no da para más. Entonces, como el paciente no está todo siempre crónico, el tema está que tenemos que separar qué hacemos con los que llevan 20 o 30 años de evolución y qué hacemos con los nuevos. Entonces, ahí sería introducir elementos de demanicomializar. Pero claro, el problema está que es tan complejo que si la comunidad no se hace cargo, es muy difícil que el paciente permanezca en la comunidad. Seguimos culturalmente bajo el concepto, en el inconsciente colectivo, perdura el concepto de la locura o de la patología mental grave asociada a la peligrosidad. Y es justamente este paralelismo entre salud mental o pacientes con trastornos mentales graves y peligrosidad, que es un equívoco, por cierto, que fue lo que promovió y sostiene hasta el día de hoy las estructuras manicomiales, si no, no tendrían sentido de existencia. Fíjense que a mí me gusta decir que las cárceles no están llenas de locos, cuando hablamos de trastornos mentales y peligrosidad. Es muy interesante cómo logra Erasmo de Róterdam hacer de que en el siglo XVII, XVIII, y que hay pintores que también, como Jerónimo Bosch, que lo hicieron magnífico, parecen cuadros contemporáneos y son del fondo de la historia, donde hace La nave de los locos también, ¿no? Una cosa muy loca que se emparenta con el siglo XX, porque en el siglo XX recién la condición de loco deja de ser para tirar a una nave o para quemarlos en la hoguera, y la sociedad se comienza a hacer cargo en lo clínico, inventando los hospitales neuropsiquiátricos, y en lo artístico comienzan las vanguardias artísticas desde Baudelaire en adelante, con Tristan Tzara, con todos los surrealistas, donde ya no tenían miedo al tema de la condición, de esa cosa rayana entre lo razonable y lo irracional. Mira, es sencillo. Einstein, lo que hemos estudiado la biografía de Einstein lo bochaban en matemática. El más grande físico que arrojó y revolucionó la física del siglo XX.
Lorgio Vaca, que es uno de los más grandes ceramistas que tiene América Latina, por supuesto, como de costumbre, un eterno desconocido. Tiene hechos murales en México, Perú, Colombia, Venezuela, acá en Argentina también tiene. Ha creado escuelas de ceramistas. Lo bochaban en artes plásticas. Y lo peor de todo, que el Che, no sé si ustedes sabían que el Che no se le permitió hacer el servicio porque era no apto, no se le permitió hacer el servicio militar. Entonces, la paradoja de la sociedad. Porque cuando hablamos de la sociedad hablamos de la idea dominante, ¿no? Y para nosotros la idea dominante son las de la clase dominante. Y lo que caemos los psiquiatras es en si llegamos a compartir esta idea dominante. No podemos servirle a nadie. No podemos estar con nuestro pueblo, con nuestra gente que sufre, porque es imposible comunicarse. Hay un tabicamiento tipo panal de abeja. Trabajamos todo, pero ninguno sabe para qué mierda trabaja. Pero a mí hay una cosa que me interesa mucho como poeta, y para ir en contra de esa frase común que hay siempre que dice que de poetas y locos todos tenemos un poco. Es cierto eso, y está bueno, ¿no es cierto? Pero de todas formas, ¿no sabes que en el último libro me encantó encontrar esta reflexión de Abelardo Castillo, donde él plantea de que cuál es la diferencia entre el poeta y el loco, entre el artista y el loco? Y esta cosa que siempre es recurrente, ¿no? El tema de decir, vamos a hacerlo pintar o tocar la guitarra porque el arte sana, el arte cura. Vincular al arte como una cuestión terapéutica. Y yo como artista me niego. Es decir, sé que tiene algún viso, alguna porción de capacidad de catarsis. Ya Platón y Aristóteles lo planteaban a eso, que el arte sana, cura, tanto disfrutándolo como espectador o como oyente, como produciéndolo. Pero me niego, y Abelardo Castillo, en este libro que se llama Desconsideraciones, plantea una cosa muy interesante, ¿no? Que me ayudó a definir esto, porque dice que el artista es aquel que puede ir hasta los límites, la cornisa, la cancha donde se divide, hasta dónde puedo ir yo, invadir el terreno del otro concepto. Dice Abelardo Castillo que mientras el artista puede sumergirse en lo más profundo de sus infiernos o de sus paraísos, como quiera, pero tiene la capacidad de regresar. Y que nunca lo hace un artista, así como no lo hace alguien que es adicto a las drogas o al alcohol. No puede escribir en el pleno estado de enajenación. Puede ser el camino, ese estado de delirio por el consumo de algún producto químico, pero siempre la producción artística la va a hacer en plenitud de sus facultades, ¿no? El loco no. El loco lo hace como un acto, lo hace como una repetición, pero no tiene conciencia de que el arte es comunicación. Loco sería todo lo que es diferente. Loco sería el creativo, loco sería el tipo que puede buscarse una manera de vivir que lo libere del saco y la corbata, del uniforme y de las 8 o 10 horas de trabajo diarias. En ese caso yo tendría que decir, me encantaría poder estar loco, ¿no? Es decir, realmente, si loco es lo diferente, entonces me parece que los iguales están un poco locos. Ahora fíjate que los conceptos de salud han ido modificándose con el tiempo. Y los de enfermedad también, ¿no? Y en un principio se definía la salud como lo contrario de la enfermedad o viceversa. Después se fue modificando esto. Bueno, y hoy tendemos a decir que uno enferma cuando no se logra adaptar al entorno. El que no se adapta al entorno es una cuestión de adaptación. El que no logra adaptarse se enferma. Pero, entre comillas, esto también, ¿no? Es decir, también es discutible. A ver, también es discutible. El que no está suficientemente loco como para mandarse la selva en la que yo vivo. Exacto.
Exacto. En vez de decir que está de acuerdo, Exactamente, pues te digo, esta definición que, pues yo he estado dando clases en secundario hace poco y justamente hemos hablado sobre este tema y bueno, y también lo tomo muy entre comillas todo esto, porque esto no es tan así tampoco. Casi se me escapa de la locura cotidiana, ¿no? Digo, el tipo que puede tomarse esa distancia seguramente debe pensar que los que corremos estamos un poco locos. Cuando algunos, desdibujan la cornisa. claro, desdibujan la cornisa, porque ¿quién es el que está sano y quién es el que está enfermo? Y ahí sí, yo creo que son los pacientes que más chances tienen a la externación, porque son los pacientes que llevan poco tiempo de evolución de una enfermedad, ¿no?